Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que bien, que no hayan tenido inconvenientes con esta tormenta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, chicos, estábamos viendo los reglamentos. Creo que habíamos hablado, bueno, de los reglamentos de ejecución. Habíamos hablado, artículo 99, inciso segundo. Los reglamentos que se aplican, que se dictan para la aplicación de la ley, que tienen que ser, por supuesto, respetuosos del espíritu de la ley, no alterando el mismo, con excepciones reglamentarias, dice la Constitución, y esto tiene que ver con el principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional, que también le dice al legislador que no puede alterar el espíritu del constituyente, es decir, no alterar con las leyes que reglamenten el ejercicio de los derechos el espíritu de la Constitución Nacional. Vimos también los reglamentos, los reglamentos delegados o de integración, y vimos también los reglamentos autónomos o independientes. ¿Los vimos los tres? ¿Llegamos a verlos? Sí. ¿Se acuerdan que en el de los reglamentos de integración o delegados jugaban el artículo 29 de la Constitución, que nos permite la delegación impropia, pero no nos permite la delegación propia, es decir, la delegación de todas las facultades legislativas al Poder Ejecutivo, y jugaba el artículo 76, que tienen que tener clarito. Y en los reglamentos autónomos había que discernir si realmente existía una zona de reserva administrativa, es decir, una potestad del presidente de la Nación que tenía su protección, es decir, que no podía ser invadida ni ocupada por el legislador. Habíamos visto que la mayoría de la doctrina piensa que no existe zona de reserva autónoma, entonces a falta de reglamentación en una materia determinada, a falta de ley, por el 99, inciso primero, que otorga al presidente de la República la jefatura de Estado y la jefatura de la Administración Pública, se podía dictar un reglamento autónomo para suplir esa necesidad. No sé si son muchos los casos de reglamentos autónomos, yo no tengo muy presente, no creo que haya estadísticas. Creo que por ahí, en su momento, podría ser un decreto autónomo el que dictó el presidente Menem cuando reglamentó el derecho de huelga. Ustedes saben que el derecho de huelga es un derecho constitucional que está establecido en el artículo 14 bis de la Constitución, incorporado por la Convención Constituyente de 1957, y que no fue regulado nunca, no hubo una ley que lo haya regulado. Bueno, el presidente Menem reguló el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales. Organizó y reglamentó, reguló un derecho constitucional que, como todo derecho constitucional, es relativo. Ustedes saben que los derechos constitucionales no son absolutos. Entonces hubo una reglamentación de ese derecho a huelga. Después no se dictaron leyes, pero el legislador podría haber desplazado ese reglamento autónomo, porque, como decíamos en la clase anterior, conforme nos enseña el doctor Hutchinson, todas las áreas, todas las temáticas, todas las materias son regulables por ley, y la ley puede invadir todas las cuestiones sin que exista una zona de reserva de la administración. ¿Les queda claro esto? Bueno, ahora vamos a ver el último de los reglamentos, que es el reglamento de necesidad y urgencia. Que ustedes conocen bastante ya, y que
saben que se le llama habitualmente decreto de necesidad y urgencia. ¿Es lo mismo decreto que reglamento? No, no es lo mismo. En este caso decir lo mismo, decir los dos términos sí es lo mismo, porque el reglamento de necesidad y urgencia solo puede salir por decreto, porque solo puede emanar de qué autoridad. Del presidente del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, del presidente, exactamente. En cambio, los otros reglamentos pueden emanar de órganos inferiores al presidente. Pero siempre que el reglamento emane del presidente de la República va a tener forma de decreto. La resolución que emite el presidente de la República se llama decreto. Sea un acto individual o sea un acto general. En caso de ser un reglamento, es un acto general. Los decretos de necesidad y urgencia son las normas de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias o sobre distintas regulaciones sin autorización previa del Congreso, a diferencia del reglamento delegado, donde el Congreso le está estableciendo al Poder Ejecutivo que complete la ley o que la integre. Por eso se llaman reglamentos delegados o de integración. Esto se debatió mucho en la reforma constitucional de 1994. Ayer escuchaba en TN, en el programa Dos Voces, que un candidato de la izquierda hablaba mal del pacto de Olivos de 1994, porque decía, ese pacto creó los decretos de necesidad de urgencia. Sin embargo, se discutió mucho en la Convención Constituyente si reconocer o no los decretos de necesidad de urgencia, que ya existían, que ya eran una creación jurisprudencial y doctrinaria. Entonces algunos decían, si lo incluimos en la Constitución, le estamos dando documento de identidad, le estamos dando personalidad. Y otros decían, no, personalidad ya la tienen porque existen. Si los incluimos en la Constitución, lo que estamos haciendo es regularlos y limitarlos. Y en definitiva, creo yo que se avanzó en este segundo camino. Si no, hoy tendríamos muchos más decretos de necesidad y urgencia de los que tenemos. Bueno, el hecho de la pandemia exacerbó los decretos de necesidad de urgencia, se han dictado cantidad de decretos de necesidad de urgencia en 2020 y 2021, amparados por una verdadera razón de necesidad de urgencia, que es la pandemia. Y la comisión bicameral de la que hablábamos la otra vez también funcionó, emitiendo los dictámenes y llevando al plenario de cada cámara los despachos o los dictámenes para tratar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, antes de la reforma del 94, se expidió sobre la validez de los decretos de necesidad de urgencia en el caso Porcelli, de 1989, y fundamentalmente en el caso Peralta, de 1990, que tenía que ver con el congelamiento de los depósitos a plazo fijo en bancos. El tribunal sostuvo la constitucionalidad del congelamiento de los depósitos a plazo fijo en los bancos. El doctor Balbín nos va a decir, Carlos Balbín, hoy es el 40 aniversario de la muerte del doctor Ricardo Balbín, que fue un ilustre político argentino, famoso autor de la frase, este viejo adversario despide a un amigo, frente al féretro de Perón, porque Perón lo había encarcelado en los años del peronismo de los años 40, y sin embargo, cuando volvió Perón al país, con Balbín, trabajaron en pos de la unidad nacional, y en pos de evitar los golpes de Estado, que lamentablemente 2 años después de esa fecha se produjo el golpe de Estado del 76. Carlos Balbín, el doctor Carlos Balbín, en este caso nuestro administrativista, nos refiere que es de carácter extraordinario y provisorio el reglamento de necesidad de urgencia, que debe ser rápidamente aprobado por el Congreso, y que ese estado de emergencia, por su carácter precisamente extraordinario, debe ser necesariamente transitorio. Es decir, que tendría que
llevarse al Congreso y sancionarse la ley. Es decir, no puede ser que la situación de emergencia dé amparo a una facultad exacerbada o desbocada o extralimitada del Poder Ejecutivo. Es decir, hoy seguimos teniendo una emergencia por pandemia. Hay que ver hasta cuándo la pandemia va a seguir siendo la causa de un montón de legislación de necesidad de urgencia. Es decir, si no estamos en momento ya de que el Congreso funcione plenamente y dé las herramientas y los instrumentos que corresponden sin necesidad de que pasen por un reglamento de necesidad y urgencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como decíamos, con los casos citados, admitía los decretos de necesidad y urgencia. Después del 94, estableció dos supuestos. La imposibilidad material de reunir al Congreso para sesionar, que se planteó claramente en los primeros tiempos de pandemia, y la necesidad de que la medida legislativa tenga carácter rápido y expedito para que sea eficaz. Y nos fija como precedente el caso Berrocchi, con B corta, Berrocchi. Imposibilidad de reunir el Congreso para sesionar y la necesidad de que la medida legislativa tenga carácter rápido y expedito para que sea eficaz. De ahí la cuestión de necesidad y urgencia. Señala Balbín que además de los asuntos vedados en el 99, inciso 3, es decir, la materia penal, la materia tributaria, los partidos políticos y el régimen electoral, estos son los 4 puntos que no pueden tratar, por más de emergencia o necesidad de urgencia que haya, estos decretos. Hay otros tópicos que estarían vedados para los reglamentos de necesidad de urgencia. Ahí tenemos, yo no tengo ahora la Constitución Nacional aquí conmigo, pero la Constitución habilita al presidente, dice que queda prohibida la potestad legislativa por parte del presidente, pero que puede, en caso de necesidad de urgencia, dictar reglamentos que reúnan estos dos caracteres, necesidad y urgencia, dice la Constitución. No o urgencia, no son alternativos, tienen que ser conjuntos. Y evidentemente también la Corte ha dicho que la necesidad de urgencia no puede asimilarse a la conveniencia. No son decretos de conveniencia. Porque a veces parece que como los gobiernos no tienen la mayoría legislativa suficiente para tener rápidamente la ley que quieren, apelan a la figura del reglamento de necesidad de urgencia. No son decretos de conveniencia, son decretos de urgencia, de necesidad y urgencia. Por eso la importancia de tener poderes legislativos equilibrados. Se habla tanto ahora en esto de las elecciones de medio término o elecciones legislativas. Algunos partidos vieron que hacen la publicidad, faltan tantos diputados para que el gobierno tenga mayoría o quórum propio en la Cámara de Diputados. Y lo que quieren decir es eso, ¿no es cierto? Que cuando los gobiernos dominan ampliamente ambas cámaras les convalidan cualquier cosa. Entonces, por eso el cuidado de que las representaciones legislativas sean equilibradas. Hace mal a los propios gobiernos tener amplias mayorías en ambas cámaras, porque los hacen caer en la tentación de legislar por conveniencia, de acuerdo a sus conveniencias, sino de acuerdo a los intereses generales. Y la Constitución, como decíamos, nos pide que la necesidad de urgencia sea decidida en acuerdo general de ministros, que el decreto de necesidad de urgencia sea firmado por todos los ministros y sea tramitado personalmente, llevado a ambas cámaras, por el jefe del gabinete de ministros. Que ustedes saben que es un funcionario sui generis, porque es un intermedio entre la democracia presidencialista y la democracia parlamentaria, pero que sí tiene responsabilidad en el Congreso. De hecho, el doctor Cafiero tiene que asistir, no lo hace siempre, pero lo hace, a
alternadamente una vez por mes a cada una de las cámaras. Esto es un encargo constitucional. Por lo tanto, el jefe de gabinete de ministros que no lo haga está violando la Constitución. Y señala claramente la Constitución que en estas 4 materias que dijimos no se puede entrometer el presidente ni siquiera por más necesidad de urgencia que haya. Porque uno es una materia vinculada al derecho de propiedad, el tema de los impuestos. No puede nunca el Poder Ejecutivo, ni por reglamento de necesidad de urgencia, crear impuestos. Sí vimos que puede integrar normas impositivas cuando el Congreso le delegue. Lo que habíamos visto el del IVA el otro día. Que el Congreso crea el impuesto al valor agregado, tampoco puede crearlo el Poder Ejecutivo. Y la legislación delegada le puede decir al presidente de la Nación: defina usted, entre estos parámetros y por este año, cuál es la alícuota del impuesto. La otra materia es la penal, donde se tiene en cuenta, por supuesto, la libertad física y ambulatoria de las personas. Y las otras 2 materias hacen precisamente al sistema democrático y al principio republicano de gobierno. Es decir, la forma de elección, el régimen electoral, que quedaría muy mal resguardado si quedara en manos de un reglamento de necesidad de urgencia, que ahí sí sería un decreto de conveniencia, un reglamento de conveniencia. Y el régimen de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque, claro, ningún gobierno quiere tener muchos opositores o mucha oposición organizada. Entonces, si yo soy el que fijo las pautas de los partidos políticos opositores, evidentemente voy a tender a su debilitamiento y su desaparición. Y lo que el sistema democrático debe hacer es fortalecer el sistema de partidos, porque es el que canaliza la participación y la soberanía popular. Vivimos en un sistema de partidos, en una partidocracia, dicen algunos. La representación política de la que hablaba Weber en el derecho político, etcétera, etcétera, está canalizada a través de los partidos políticos. Por eso no hay que buscarle la tangente de salir por afuera de los partidos políticos a establecer la representación política de los ciudadanos, sino por dentro de los partidos políticos, fortaleciéndolos, haciéndolos participativos, ágiles, modernos, competitivos. Y Balbín entonces le agrega que tampoco podrían surgir de un reglamento de necesidad de urgencia, y esto es doctrina, no es lo que dice la Constitución, los que exigen leyes en términos expresos, específicos y formales. Es decir, aquellas materias donde la Constitución diga que hace falta una ley. Una ley, por ejemplo, para declarar la guerra, o declarar el estado de sitio. Requiere de una ley. Los que requieran mayorías o procedimientos especiales. Las facultades que resultarían desnaturalizadas en caso de ser ejercidas por el Poder Ejecutivo. Las competencias materialmente administrativas del Congreso por mandato constitucional. Dictar el reglamento de cada Cámara, por ejemplo. No podría el presidente, por un decreto de necesidad de urgencia, entrometerse en esta competencia que es administrativa, pero que es del Congreso por un mandato constitucional. Y los actos complejos. ¿Qué es un acto complejo? Un acto en el que intervienen 2 poderes de Estado. Es decir, el acuerdo, la designación con acuerdo judicial de un juez o de un embajador o de un jefe militar. Ahí aparece también el instituto del silencio legislativo. Es decir, la Constitución dice que el despacho, el jefe de gabinete de ministros personalmente llevará el reglamento de necesidad de urgencia a ambas cámaras para que la comisión bicameral permanente, que se acuerdan que se encargaba de la delegación legislativa y de los reglamentos de necesidad de urgencia, le otorgue expreso tratamiento, dice la Constitución. ¿Qué pasa en el caso del silencio legislativo? Tendría consecuencia de convalidación temporal del decreto.
quedaría convalidado el decreto a falta de pronunciamiento del legislador. Criterio este que, por ejemplo, el doctor Balbín no comparte. El doctor Balbín sostiene que tiene que haber una aprobación expresa para que el decreto legislativo tenga vigencia y validez. Esto trabájenlo también el artículo 99, inciso tercero de la Constitución, y el artículo 82 de la Constitución Nacional. Y recuerden que la ley que establece el trámite legislativo del reglamento de necesidad de urgencia, esa ley es una ley constitucional. La Constitución dice que hay que dictar, que el Congreso dictará una ley para tratar el tratamiento de los reglamentos de necesidad de urgencia, y que esa ley debe ser aprobada por la mayoría de la totalidad de los miembros de la Cámara. No por la mayoría de los presentes, o sea, del quórum, sino la mayoría de la totalidad. De los 257 diputados, más de la mitad tienen que haber aprobado esta ley, por más que haya quórum estricto y haya 2 votos en contra y 200 a favor, no importa, tiene que ser más de la mitad, o 100 y pico a favor, perdón, tiene que ser más de la mitad de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Estas son las mayorías agravadas que en cuestiones de susceptibilidad institucional agrega la Constitución. Estos son los 4 tipos de reglamentos. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos los reglamentos internos. Los reglamentos internos son los decretos meramente formales que no regulan situaciones jurídicas y por lo tanto no incluyen proposiciones jurídicas, solo tienen efecto dentro del marco del Poder Ejecutivo. Reglamentación interna dentro de cada ministerio, dentro del Poder Ejecutivo, dentro de un órgano administrativo, que no trascienden o no tienen, como decíamos, proposiciones jurídicas a cumplir por los ciudadanos que no son parte de la administración. Un reglamento interno puede tener que ver con las licencias de personal, con un memorándum interno, los protocolos, por ejemplo, para el personal de la administración pública en el caso de pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. El reglamento tiene eficacia con su publicación en el boletín oficial. Recuerden que es un acto general y no tiene eficacia a partir de la notificación, porque yo no podría estar notificando a la humanidad. Entonces se publican. Y su vigencia es desde el día que determinen o a partir de los 8 días de publicado. La impugnación judicial del reglamento está prevista en el artículo 24 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y en el artículo 25. El acto general será impugnable por vía judicial cuando un interesado a quien el acto haya afecto o pueda afectar en forma cierta o inminente en sus derechos subjetivos haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuese adverso, esto es agotamiento de la instancia administrativa o reclamo administrativo previo, o se diere alguno de los supuestos previstos en el artículo 10, que es el artículo del silencio administrativo, que ustedes deben haber visto ya. Esta es la forma de impugnación directa, es decir, reclamo ante la autoridad que dictó el reglamento, y si no tengo resultado adverso o tengo silencio, puedo ir judicialmente contra el reglamento. O bien la impugnación indirecta, que es cuando voy contra el acto administrativo que es consecuencia o que es aplicación de ese reglamento. ¿Se acuerdan que la otra vez vimos los actos ordenamentales y los actos ordenados? El reglamento es el acto ordinamental. El acto administrativo es el acto ordenado. Es la aplicación del reglamento. ¿Y cómo se llamaba al principio que me impedía, a través de un acto administrativo, desconocer lo que establece el reglamento general?
Principio de la... Era difícil, ¿eh? Inderogabilidad singular del reglamento. El reglamento como acto administrativo concreto individual no puede modificar o desconocer el acto administrativo, perdón, como acto concreto individual no puede desconocer lo que dice el reglamento. Por ejemplo, un reglamento. ¿Qué reglamento podemos conocer? El reglamento de la Feria de Artesanos de la Diagonal Pueyrredón. Es un reglamento administrativo. La feria la dicta o la crea una ley en sentido material, formal material, que es una ordenanza municipal. El Poder Ejecutivo, es decir, el intendente municipal, dicta un reglamento de esa feria. Y el secretario de Cultura otorga los permisos, que son actos administrativos. Y esos permisos deben atenerse a lo que dice el reglamento general. No puede un permiso individual desconocer o contrariar lo que dice el reglamento. Por lo tanto, ese principio se llama de inderogabilidad singular del reglamento. Entonces tenemos en el B del artículo 24 la forma de ataque judicial o impugnación judicial indirecta. Cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieran agotado sin éxito las instancias administrativas. Siempre recuerden que hay que agotar la instancia administrativa. Plazos dentro de los cuales debe deducirse la impugnación por vía de acción o de recurso. Lo dice el artículo 25 de la ley. La acción contra el Estado o sus entes autárquicos deberá deducirse dentro del plazo perentorio de 90 días hábiles judiciales, computados, si se tratare de acto de contenido general, contra los que se hubiera formulado reclamo resuelto negativamente, desde que se notifique al interesado la denegatoria. Es decir, desde que me deniegan el reclamo administrativo, ahí tengo 90 días hábiles judiciales para impugnar el reglamento judicialmente. ¿Queda claro hasta acá? Se grafica mentalmente a qué nos referimos cuando nos referimos a un reglamento y a qué nos referimos cuando nos referimos a un acto administrativo. A su vez, los reglamentos tienen impugnación administrativa, que es la previa a la impugnación judicial. Antes de impugnarlo judicialmente, lo tengo que impugnar administrativamente. Y ahí tenemos la vigencia del artículo 73, no de la ley. Atención, esto tenganlo presente, no de la ley, sino del reglamento de la ley. Ustedes deben tener el librito ese color verde, de tapas color verde, o verdoso, amarronado, que es la ley de procedimientos administrativos comentada por el doctor Hutchinson. Bueno, detrás, en la segunda parte de la ley, está el reglamento de la ley. Y el 73 del reglamento de la ley de procedimientos administrativos nos habla de la impugnación indirecta por cuestiones de legitimidad, mérito, oportunidad o interés público. Esto es importante, porque la impugnación administrativa, es decir, a través de un recurso administrativo y no de una acción judicial, puede atacar la legitimidad, es decir, si está dictado conforme a la ley o si altera la ley, pero también me permite ir por oportunidad, mérito o conveniencia, cosa que no puedo hacer judicialmente. Yo judicialmente no puedo plantear una impugnación, un acto administrativo o un reglamento alegando razones de oportunidad o de mérito, oportunidad o cuestiones de discrecionalidad administrativa. Porque el administrador, el Poder Ejecutivo va a decir, lo hice, porque me pareció adecuado, porque le encontré mérito para hacerlo. Eso no lo puedo discutir en la justicia, pero sí lo puedo discutir administrativamente a través de un planteo administrativo o de una impugnación administrativa. Vea, señor presidente, que el acto que usted dictó no es conveniente, no tiene mérito o es inoportuno.
Esto lo vamos a volver a ver más adelante, cuando veamos procedimiento administrativo, en la segunda parte. Por ahora vean el artículo 73. Los actos administrativos de alcance individual, así como también los de alcance general, a los que la autoridad hubiera dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos en los casos del alcance que se prevé en el presente título, sin perjuicio de lo normado en el artículo 24, que es el que vimos recién, la impugnación judicial. Siendo el acto que resuelve tal reclamo irrecurrible. Los recursos podrán fundarse tanto en razones vinculadas a la legitimidad, como a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado o al interés público. El artículo 74 en el mismo sentido, y el artículo 83 habla de la impugnación directa. Derogación de los actos de alcance general. Los actos administrativos de alcance general, es decir, los reglamentos, podrán ser derogados total o parcialmente y reemplazados por otro, de oficio o a petición de parte y o mediante recurso en los casos que este fuere procedente. Todo sin perjuicio de los derechos adquiridos al amparo de las normas anteriores y con indemnización de los daños sufridos por los particulares. Es decir, decíamos la otra vez, ¿qué deroga una ley? ¿Qué acto deroga una ley? Otra ley. El Poder Ejecutivo no puede derogar una ley del Congreso. El Congreso tiene que derogarlo por una ley posterior. ¿Qué deroga el reglamento? Otro reglamento. No un acto administrativo. Aunque los dos puedan ser dictados a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Pero un reglamento es modificado por otro reglamento. Después nos queda la ley 26.122, que es esta ley constitucional de la que hablábamos la otra vez, y crea la Comisión Bicameral Permanente, establece su funcionamiento, y es la ley de revisión de los reglamentos delegados y los reglamentos de necesidad de urgencia. Esto se lo dejo a ustedes para ver, ley 26.122. Ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Tema reglamentos, ¿quedó claro? Tenemos 4 tipos de reglamentos, y además los reglamentos internos, que son los que no tienen efecto para afuera de la administración. Esos 4 reglamentos de los que hablábamos tienen una vinculación con la ley y con la Constitución. Los reglamentos de ejecución son secundum legem, dada la ley, se reglamenta cómo aplicarla. Los reglamentos de integración o delegados son prater legem, es decir, el texto del reglamento va a pasar a formar parte del texto de la ley. Y el reglamento autónomo no tiene relación con la ley, porque se dicta falta de ley. Como también se dicta falta de ley el reglamento de necesidad de urgencia, es decir, cuando no puedo reunir el requisito o el recaudo de la ley. Tres de estos reglamentos están desarrollados por la Constitución Nacional. El de ejecución surge del artículo 99, inciso 2, el de necesidad de urgencia del 99, inciso 3, y el de delegación o de integración o delegado del artículo 76, y el autónomo, que no está regulado en la Constitución Nacional, no obstante ello reconoce su norma habilitante en el 99, inciso 1. Corresponde al presidente de la Nación ejercer la jefatura general del país. Piensen si tienen alguna duda o lo que fuere, y si no, empezamos el otro tema. Empezamos el otro tema. Ahora vamos a hablar de relación jurídica y situación jurídica, o relación jurídica y situación jurídica subjetiva, que es un tema un tanto farragoso, un tanto abstracto,
pero que hay que estudiarlo, que tiene que ver en gran parte con la legitimación procesal y con las facultades o las potestades de ambas partes en la relación ciudadano-administración. Recuerda que habíamos dicho que la relación del ciudadano con la administración era una línea, donde en una punta teníamos al ciudadano y en la otra teníamos al Estado o administración, y donde se planteaba la relación de poder entre libertad para un lado y poder para el otro. De eso se trata cuando hablamos de situación y relación jurídica subjetiva. El derecho puede verse desde un punto de vista objetivo como el conjunto de reglas que ordenan a la sociedad, a la comunidad organizada. Un elemento del Estado, uno de los 4 elementos del Estado. La población, el territorio, el derecho y el gobierno. O puede verse desde un punto de vista subjetivo. ¿Qué es el derecho desde el punto de vista subjetivo? Es un poder jurídico. Sobre una persona, sobre una cosa. Yo tengo derecho a tal cosa, es un poder que yo tengo. ¿Por qué? Porque eso me genera exigibilidad de una conducta. Yo tengo derecho a que ustedes me guarden respeto y ustedes tienen derecho a que yo les guarde respeto. Y en esa relación nos podemos exigir mutuamente respeto, recíprocamente. Si no nos respetamos, interviene el sistema jurídico, estableciendo qué cosa, una sanción, un apercibimiento, una suspensión, o lo que fuere, un llamado de atención, o lo que fuere. El maestro Cosio decía que el derecho era conducta social en interferencia intersubjetiva. Conducta social es fácil de definir. ¿Qué es conducta social? Es mi relacionamiento con los demás. En este momento, yo hablo, ustedes escuchan, es conducta. Yo estoy realizando una conducta de hablar, de exponer, ustedes están realizando una conducta de escuchar, silenciosamente. En interferencia intersubjetiva, estamos interfiriendo entre nosotros, aunque ustedes estén en silencio. Si hablaran, interferirían. Estando en silencio, también interferimos. Porque se está cruzando nuestra conducta de escuchar y de exponer. Intersubjetiva porque es entre sujetos. La administración pública en este momento soy yo, el Estado. Lejos de Profe, la... una pregunta. ¿Qué Sí, bolilla es esta de situación y relaciones jurídicas? vos sabés que no me acuerdo, pero es una media bolilla, es una parte de una bolilla. Claro, por eso, porque no lo encuentro en el programa. Por eso preguntaba. Sí, vos sabés que no tengo... era la bolilla 4 en el programa anterior, pero en el programa nuevo no sé cómo quedó. Después la buscamos. En interferencia intersubjetiva, donde se plantea una relación entre dos partes, la administración y el ciudadano o el particular, que es un vínculo. La relación es un vínculo. Una relación amorosa es un vínculo amoroso. Una relación comercial es un vínculo comercial. Una relación locativa es un vínculo civil. Ese vínculo otorga a ambas partes que tienen esa relación jurídica un estatus. ¿Qué es el estatus? Es la ubicación en esa parte. Deudor-acreedor, en la generalidad del derecho. Una parte debe y otra parte es debida. Es decir, tiene una creencia. El inquilino paga, el locador cobra y da la locación en uso. Ese es el estatus jurídico, acreedor y deudor. Recíprocamente, pueden ser acreedores y deudores de distintas prestaciones. En el Estado no existe esto de acreedor y deudor. Existe el rol o la relación entre el ciudadano y la administración. Esa relación, por ser entre un ciudadano y la administración, nosotros la definimos como administrativa. Puede tener otras formas esa relación jurídica, puede ser interadministrativa,
cuando hay relación entre dos sujetos administrativos que tienen personalidad jurídica. ¿Vieron personalidad jurídica administrativa ya? Personas administrativas. Bueno, pónganle entre un colegio profesional o entre el consorcio regional portuario y un ministerio, entre una universidad y una municipalidad. Son personas con distintas personas jurídicas administrativas. Esa relación sería la interadministrativa, o la relación interorgánica, que se daría entre órganos de una misma administración, entre facultades de una misma universidad, entre direcciones o subsecretarías o secretarías del mismo ministerio. Interorgánica, intersubjetiva, interadministrativa, perdón, y administrativa cuando se da con un particular. La administración en esa relación administrativa va a ejercer siempre una situación jurídica, un estatus particular, especial. ¿Por qué? Porque va a tener siempre prerrogativas que va a imponer unilateralmente y que va a hacer respetar unilateralmente. Por eso lidiar con el Estado no es fácil. ¿Por qué? Porque el Estado tiene prerrogativas. Esas prerrogativas las lleva al ámbito judicial, también las tiene en el ámbito sociológico, por ponerlo de alguna forma, o en el ámbito administrativo. ¿Y por qué tiene prerrogativas el Estado? ¿Por qué se les ocurre que el Estado tiene supremacía, que está un escalón más arriba? Se lo confiere la Constitución. Sí, pero ¿por qué? Porque es el administrador. ¿Y eso qué quiere decir que es el administrador? El administrador de un edificio no tiene prerrogativa con relación a un consorcista. Es el administrador general de la nación. Sí, pero Es el que administra el capital. el que administra, El capital. sí, pero ¿por qué esa prerrogativa que tiene el Estado? ¿Qué representatividad tiene el Estado? Y porque tiene que ser el garante de nuestros derechos. El garante de los derechos, por ahí vamos, pero ¿qué simboliza el Estado? Tiene representación federal. El interés general. El interés general de la sociedad. Pero ante un interés particular de los vecinos, de los ciudadanos. Por eso tiene esa prerrogativa en general, un régimen de exorbitancia o de prerrogativas. Por eso esa potestad que tiene el Estado de regular o de reglamentar o de limitar o restringir los derechos de los particulares a través de la ley. ¿Por qué? Porque el derecho particular es un derecho individual o de un colectivo, en caso de ser un derecho social. Pero el Estado representa el interés de todos. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el interés general y el interés particular. Esas situaciones jurídicas de las que hablamos pueden ser de dos tipos. De carácter pasivo, cuando el administrado debe soportar una exigencia del Estado, o de carácter activo, cuando el particular es sujeto activo frente al Estado, es decir, tiene potestad ¿para qué? Frente al Estado. Para exigirle el cumplimiento. A ver, Francisco y Tomás hablaron. No escuché. Primero Francisco. Para exigir el cumplimiento, podría ser. Sí, exacto. Tomás, ¿qué querías decir? No, había dicho reclamar. Para reclamar, exacto. Reclamar o exigir es lo mismo. Somos sujetos activos cuando tenemos potestad de reclamar a otro, ¿qué cosa? Una conducta. Entonces le reclamamos al Estado una conducta. Positiva o negativa. De hacer o de no hacer. Claro. Este domingo, todos nosotros, que somos mayores de edad, podemos reclamarle al Estado qué conducta. Elegir nuestros representantes.
que nos habilite a votar, que nos reciba el voto. Ah. Que nos reciba el voto y que contabilice ese voto como corresponde, fiscalizado por el sistema político como sea, ¿no es cierto? Es una conducta que yo le exijo al Estado. Ahora bien, ese es mi rol activo de ciudadano. Mi rol pasivo de ciudadano es al revés. Este domingo, el Estado, ¿qué me puede exigir a mí? Ir a votar. Que vaya a votar, que que vote. vaya- Por lo tanto, lo electoral es un instituto de carácter mixto. ¿Qué es Claro. la materia electoral? Si decimos que es de carácter mixto. Cuando intervienen dos, a ver, ¿cómo es? Pero siendo de una prestación de carácter mixto. Y que tanto el particular como el Estado tiene la potestad recíproca, digamos, de Exigirle al otro exigirse mutuamente, claro. y esa figura mixta la llamamos como. Es un caso típico de derecho-deber. Es un derecho y es un deber administrativo. Deber de soportar las dos partes. Exacto. Es un derecho y un deber. Claro. Por lo tanto, integra las situaciones jurídicas de carácter pasivo y las situaciones jurídicas de carácter activo del ciudadano. Las situaciones jurídicas de carácter pasivo, donde el administrado soporta, son de tres tipos. Son tres figuras. La sujeción, el deber y la obligación. La sujeción surge de una norma general. Yo me tengo que sujetar o someter a una potestad administrativa. Por ejemplo, el reglamento de cursada, el reglamento de mesas libres, el estatuto de la universidad, el reglamento de tránsito, la ley electoral, por poner distintos escenarios. Yo tengo que sujetar mi accionar a la ley, a punto tal de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Por lo tanto, sujeción a la ley. El deber nace de una norma general, pero se aplica por un acto administrativo. Un deber administrativo, la elección. Nace de una norma electoral general, ¿cuál es? La ley electoral de la nación. Pero se aplica a través de un acto administrativo, ¿cuál es? La convocatoria de elecciones, que dice que el 12 de septiembre los ciudadanos que figuren en el padrón tienen la obligación de ir a votar, y los que no lo hagan deben acreditar o excusarse por no Claro. haberlo hecho por una causa válida. O la exigencia de cuando la Administración de Ingresos Públicos, la AFIP, me intima a que me empadrone, o a que haga una declaración jurada de mi patrimonio, o que me ponga al día con un impuesto, o cualquier acto administrativo donde en forma individual el Estado me exija una conducta que surja de una norma general. Y la obligación surge de una relación jurídica intersubjetiva. Las otras dos, las sujeciones y los deberes, son unilaterales. Los impone la administración dentro de esas prerrogativas que la administración tiene, donde puede imponer las reglas de juego. Yo no participo en las reglas de juego. La administración no me consulta a mí acerca de las reglas de juego, porque yo tengo a los representantes míos que se encargan de establecerlas, que son los legisladores. Claro, es unilateral. ¿Cómo? Es unilateral. Es unilateral. El acto administrativo es un acto unilateral, la ley es unilateral, el reglamento administrativo es unilateral. Lo establece el Estado a través de los funcionarios que tienen potestad o que tienen competencia para hacerlo. Por eso es tan importante el elemento competencia. Fíjense que si falta competencia, un acto administrativo
¿Cae en qué? En la... ¿Vieron ya elementos del acto? Artículo 7 de la ley. Si no hay competencia, hay nulidad. Donde no hay claro. norma competente, hay un acto nulo. En cambio, la obligación administrativa surge de una relación jurídica intersubjetiva, es un acto bilateral. Y nos estamos refiriendo, ni más ni menos, que a la figura de los... ¿Cuáles son los actos bilaterales por excelencia? ¿Los contratos? Los contratos administrativos, Romina. Exacto. Por lo tanto, a veces se usa mal el término obligación y deber. Se utilizan mal. Si yo digo que el ir a votar es una obligación administrativa, estoy errándole. Técnicamente es un deber administrativo. Una obligación administrativa es la prestación que surge de un acuerdo bilateral, de un contrato administrativo. O de una figura de cuasi contrato que vamos a ver la semana que viene. No nos apabullemos con más datos. Profe, pero, por ejemplo, pagar impuestos no sería una obligación también. Y no Es se un puede- deber administrativo. Ah, es un deber. Un Es deber un administrativo. claro. La obligación surge del contrato. O claro, la obligación surgiría, o sea, es un deber, pero una vez que que no se cumple, ese deber cae en una obligación, y a mí me pueden intimar y en su defecto me podrían demandar por no haber pagado, por falta de pago. No. El deber de pagar impuestos es siempre un deber administrativo, Sí, que por supuesto se ejecuta, es ejecutable. Pero nos referimos técnicamente a obligación cuando nos referimos a las prestaciones que surgen de un contrato. ok. Yo soy, por ejemplo, ojalá fuera concesionario de un balneario en Playa Grande. Tengo la obligación de contratar a los guardavidas, de tener los baños públicos en condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una prestación que el Estado puede exigirme. Mm. Manantiales Club de Mar tiene la obligación administrativa de mantener un paso abierto para la población para que pueda acceder al mar. No lo hace. El Estado se lo exige, le aplica multas por incumplimiento de esa obligación. Sigue sin hacerlo, el Estado lo sigue fraccionando. Es una historia de nunca acabar. Sin embargo, el Estado, vemos que con tanta potestad que tiene, no logra a veces hacer cumplir las obligaciones administrativas o los deberes administrativos, ¿no es cierto? Estos tres tipos de situaciones jurídicas de carácter pasivo los diferenciamos de lo que se llama carga. Miren ustedes, han escuchado antes, hace mucho tiempo, que decían que ir a votar era carga pública. No sé si se acuerdan o si escucharon alguna vez. Ir a votar no es una carga pública, es un deber administrativo. La carga pública es un instituto de carácter procesal. Se impone en un interés propio, cosa que si yo no cumplo, me perjudico yo. Su incumplimiento es lícito, puedo cumplir o no cumplir, declarar, hacer valer un testigo o no hacerlo valer en un juicio. No es ilícito que promueva un testigo y que después no lo haga declarar. Y no es ejecutable por la administración ni por un tercero, como sí lo son los deberes y las obligaciones. Si yo no cumplo mi deber, se ejecuta por la administración o por un tercero. Y ahí está lo que decían recién. Si yo no pago mi impuesto, la administración me ejecuta. La administración forzosa y coactivamente va contra mi patrimonio. Ahora vamos a ver las situaciones de poder o activas, donde la administración me exige a mí, la administración tiene que cumplir con una exigencia de mi parte. Tiene que ver esto con la legitimación, es decir, la capacidad o aptitud para ser parte en un trámite administrativo judicial.
Yo tengo que estar legitimado para reclamarle a la administración una conducta. ¿A través de qué estoy legitimado? A través de distintos institutos o distintas figuras. ¿Qué son? El derecho público subjetivo, el interés legítimo, el interés simple o el interés colectivo. Las figuras de las situaciones de carácter pasivo eran entonces sujeción, deber y obligación. Las figuras de carácter pasivo, donde el ciudadano es el que le reclama al Estado que actúe o que no actúe, se llaman derecho público subjetivo, interés legítimo, interés simple o interés colectivo. Este último ustedes ya lo conocen muy bien de derecho constitucional y de derechos humanos, el famoso derecho de pertenencia difusa, que en definitiva no es ni derecho difuso ni de pertenencia difusa, es muy clarito, muy cierto. Derecho público subjetivo nace del Estado de Derecho, nace de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa el ciudadano no tenía derechos, tampoco era ciudadano, era un mero habitante, era un mero súbdito del rey, que era el todopoderoso, el que concentraba el poder absoluto y resolvía todo sin participación del ciudadano. Aparece con la Revolución Francesa, en 1789, el principio de la soberanía popular. Es decir, el rey no es el soberano es el pueblo, que le da el poder a sus gobernantes, y que se reserva sus derechos. Antes teníamos las teorías de Hobbes, pasamos a tener las teorías republicanas, o de la división de poderes de Locke y de Rousseau. Fundamentalmente de Rousseau en la Revolución Francesa, donde el ciudadano va a empezar a tener prerrogativas, cuotas de poder, exigirle a la administración una conducta, que es ni más ni menos que de lo que hablábamos cuando presentamos a la Constitución como fuente del derecho administrativo. Y habíamos dicho que la primera parte de la Constitución tenía el vademecum, tenía el listado, tenía el prospecto de las conductas que el ciudadano podía exigirle a la administración, motorizadas a través de los derechos. Esos derechos son derechos públicos subjetivos. Derecho público, ¿qué quiere decir? Que es un derecho que yo puedo exigirle al Estado, en mi relación de derecho administrativo, de carácter administrativo. No es un derecho privado o particular, que se debate entre particulares, sino entre el Estado, que representa lo público, y el particular, que representa lo privado. Y subjetivo, porque pertenece al sujeto, con carácter de exclusividad. Yo puedo exigir al Estado que me admita mi voto el domingo, con exclusividad en el derecho. Soy el único que puede reclamarle al Estado el derecho a votar. No puede ir mi mamá, mi papá, mi tío, mi pareja, o un vecino u otro ciudadano a exigir que el Estado me reciba mi voto. Yo soy el único que puedo hacerlo. Por eso hablamos de subjetivo y por eso hablamos de exclusividad. Y subrayen exclusividad porque vamos a ver qué es lo que va a diferenciar el derecho subjetivo del interés legítimo. Por lo tanto, derecho público subjetivo es un poder jurídico del ciudadano, de reclamar al Estado lo suyo. Propiedad, libertad, derecho. Está reconocido por el ordenamiento a la persona, en garantía de un bien que proporciona una utilidad directa o inmediata. Me proporciona una utilidad ejercer mi derecho, directa e inmediata. ¿Está reconocido por el ordenamiento? Sí, porque el ordenamiento dice cuáles son mis derechos. Lo dice la Constitución, lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos, y si no lo dicen expresamente, lo dicen implícitamente. ¿A través de qué artículo? ¿Cuál es el artículo de los derechos implícitos? ¿El 31? El 31, me parece. El 33. 33, bueno, cerca. El 33, que nos dice que las declaraciones de derechos y garantías
no enumerados, pero que surgen de la forma representativa del gobierno del sistema republicano, son derechos de los ciudadanos. No pueden entenderse como negación los derechos enunciados. Los enunciados no pueden negar otros derechos no enunciados. Si tuviéramos que definir, podríamos decir que el derecho público subjetivo es una facultad exclusiva de exigir a la administración una acción u omisión concreta, protegida directamente por un recurso administrativo o una acción judicial ante su incumplimiento, a favor de un particular con exclusividad en el derecho. Resalto, recalco y reitero lo de exclusividad en el derecho. Si yo soy empleado público, tengo derecho a exigirle a la administración con exclusividad que me reconozca los días, por ejemplo, para preparar examen. En el caso si yo fuera estudiante. Como yo fui estudiante y fui empleado público, exigía a la administración que me reconociera esos días y me los pagara. Es un poder jurídico, es una facultad exclusiva de exigir. Pero yo con exclusividad en el derecho. No podía ir otro diciendo, bueno, ya que no se lo reconoció a Risi, démelos a mí esos días. O no se podía presentar otra persona en mi lugar diciendo, ya que no se los reconoció, págueselos igual. O reconózcaselos. Porque yo tengo exclusividad en el derecho. Balbín nos señala que el interés es exclusivo y excluyente. Esto es el interés individual y exclusivo del titular sobre el objeto. El derecho de propiedad, por ejemplo, él lo pone de ejemplo, es entre otros un derecho subjetivo, típico y claro. A punto tal de que aún en el caso penal, en el caso de una usurpación, el único que puede hacer la denuncia por el delito de usurpación es el titular registral. Es de acción pública el delito de usurpación. Pero no puedo ir yo diciendo, mire, usurparon la casa de al lado. El fiscal Lódola, que es el fiscal de usurpaciones, me va a decir que se presente el dueño con escritura pública que acredite su titularidad, o alguien que acredite título. El maestro Quiroga Lavie nos va a desarrollar largamente el capítulo de Derecho Público Subjetivo desde el Derecho Constitucional, y lo ponemos a título de ejemplo. No es necesario que tomen nota de esto. A título de ejemplo, ¿qué nos dice Quiroga Lavie? Quiroga Lavie nos dice que es la exigencia jurídica directa al poder del Estado protegida jurídicamente al ser reconocida para ser ejercida frente a él. Es decir, el Estado me reconoce implícita o explícitamente una potestad jurídica, un derecho que protege jurídicamente para ser ejercida frente a él, es decir, reclamarle el derecho. Las instituciones pueden ser de carácter positivo, dar o hacer, en este caso, pagarme el sueldo y reconocerme justificarme la inasistencia por rendir un examen. O negativo, no hacer o dejar hacer. Si yo tengo derecho público subjetivo a ingresar al país o salir del país, el Estado lo que tiene que hacer es no hacer, precisamente, aunque parezca un juego de palabras y una redundancia. ¿Qué tiene que no hacer el Estado? No tiene que impedirme que yo entre o salga del país, salvo que yo viole una ley migratoria, o que quiera ingresar, por ejemplo, con una peste o una enfermedad como es el COVID. No me va a dejar ingresar al país. Pero esto es porque justifica ejercer su potestad estatal. Mi derecho a entrar, permanecer y salir del país, que es un derecho público subjetivo, requiere que el Estado no se entrometa. Si yo quiero irme a otra provincia, el Estado no me puede impedir ir. No me puede cobrar un impuesto, no me puede poner una restricción, no me puede pedir una visa o lo que fuere. Ni una provincia podría hacerlo con relación a la otra.
el día de mañana en Chilop se le ocurre pedir una tasa de ingreso a un provinciano de otra provincia, no podría hacerlo, porque violentaría el derecho subjetivo público de entrar, permanecer y transitar en el país. Las categorías, según el maestro Quiroga Lavie nos dice que los derechos públicos subjetivos se dividen en políticos o en los propiamente dichos. Los políticos los divide a su vez en electorales y cívicos. Derecho público subjetivo, político, electoral, es el sufragio. Lo que vamos a vivir el domingo. Es una costumbre, afortunadamente, que tenemos cada 2 años de ir a votar. Una costumbre que no pudimos mantener o sostener durante muchos años de dictadura en el país, que nos impidió elegir. Los derechos públicos, subjetivos, políticos, no electorales, sino cívicos, son adquirir la ciudadanía. El Estado tiene que reconocerme la ciudadanía si yo reúno los requisitos para ser ciudadano argentino, aunque siendo extranjero. Es una conducta, un derecho público subjetivo de los extranjeros, que el Estado argentino les reconozca la ciudadanía argentina con 2 años de residencia legal. A no adquirir la ciudadanía es un derecho también, adquirir y no adquirir. Son derechos públicos subjetivos de carácter cívico. Si soy extranjero y no quiero adquirir la ciudadanía argentina, el Estado argentino no me puede obligar a peticionar a las autoridades. No me pueden negar el derecho a peticionar. Ahora, si yo quiero prender gomas y cortar la ruta 2 durante 48 horas, estoy incurriendo en un delito. Por eso la integralidad del derecho como sistema jurídico, que tiene que verse relacionado o integrado dentro de las otras normas del derecho. Realizar reuniones de carácter político, lo que hizo ayer el presidente de la Nación y los que asistieron al Teatro Auditorio. Una actividad de carácter político, realizar reuniones de carácter político, constituir o integrar asociaciones políticas. Los candidatos que vamos a poder votar el domingo constituyen agrupaciones políticas, los partidos. Es un derecho público subjetivo y el Estado lo tiene que reconocer, ese derecho, y lo reconoce a través de la ley de partidos políticos. La posibilidad de que los afiliados a un partido político y la obligación de que los partidos políticos tengan una constitución democrática, horizontal, con perspectiva de género, con representación de las minorías, con selección de sus candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Publicar ideas políticas sin censura previa. Yo puedo decir lo que quiero. Aunque sea descabellado, sí, aunque sea descabellado. Aunque haga apología del delito, sí. La libertad de prensa es tal que me permite hacer a través de la prensa apología del delito. Ahora bien, una vez que lo realicé, de mi expresión, si injurié o si realicé apología del delito, tengo que vérmelas con la justicia penal. Yo puedo decir, salgamos a, o el presidente de la Nación es tal cosa, es tal otra o es tal otra. Nadie puede impedirme que lo haga por más que sea una injuria grave. Pero sí me tengo que atener a las consecuencias en el caso de que haya publicado esas ideas sin censura previa. Y derecho al adoctrinamiento político. También tengo derecho a ser entrenado, adoctrinado políticamente por los partidos políticos. El Estado no puede alterar esto. Adoctrinamiento puede ser acudir a una capacitación de un partido político o acudir a un acto de un partido político. Obviamente, en tanto no se viole o no se ataque el sistema democrático y los derechos humanos. Si viene un neonazi a decir que hay que matar a todos los que no son de etnia determinada, o alguien dice que el sistema republicano tiene que ser alterado por otro sistema político y tienen que volver los militares, ahí no hay posibilidad de adoctrinamiento político porque hay incursión
en una violación de la Constitución en su artículo 36, que establece el régimen representativo republicano y la forma federal de gobierno. En cuanto a los derechos públicos subjetivos propiamente dichos, Quiroga Lavie menciona los activos y los omisivos o pasivos. Los activos, el derecho a la jurisdicción, derecho que yo tengo a que un juez neutral e independiente revea todas las situaciones en las cuales yo soy parte, en las cuales haya una contienda jurídica, incluso contra el Estado. Esto aparece en los tratados de derechos humanos, que tiene que haber jurisdicción, derecho a que el juez diga si está bien o si está mal una decisión del Estado. Antes había tribunales administrativos que no me permitían la revisión judicial. Esto no puede ser más. Siempre el juez tiene que poder revisar lo que decide un administrador. Al debido proceso legal, hablamos de lo mismo. A obtener indemnización del Estado, la responsabilidad del Estado. Si el Estado me daña, si un patrullero se mete en mi vivienda, en un accidente, el Estado tiene que reparar ese daño. Y yo tengo un derecho público subjetivo a la reparación económica por parte del Estado, a obtener la indemnización del Estado, a obtener la protección diplomática del Estado. Un extranjero, un argentino que tiene problemas en otro país, el Estado argentino tiene que otorgarle protección diplomática. O el derecho al asilo, en caso de un extranjero que se encuentre presente y sea perseguido en su país. Al refugio, derecho al refugio, ¿no es cierto? Que tenemos, lo vemos en tantos ciudadanos refugiados africanos, que lo vemos sobre todo en verano, que están con la venta ambulante, etcétera, etcétera, se organizan para sostener su vida, y no son ilegales, son refugiados. Los senegaleses, los que vienen de África, donde tienen problemas étnicos o de persecución racial. A optar salir del territorio argentino en el caso del estado de sitio, a que el Estado mantenga las cárceles sanas y limpias. Hay amparos colectivos para que el Estado mantenga las cárceles sanas y limpias, que no logran mucho, porque lamentablemente las cárceles siguen sin ser sanas y limpias, con hacinamiento, con deficiencias importantísimas, etcétera, etcétera. A obtener los beneficios de la seguridad social. Es un derecho público subjetivo. Yo cumplí tantos años y aporté tantos años, tengo derecho a que el Estado me dé una prestación que se llama jubilación. Es un derecho público subjetivo, con carácter de exclusividad en el derecho. A entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. A favor de los extranjeros, derecho a asilo, el que mencionábamos recién, a no prestar el servicio militar dentro de los 10 años de ciudadanía, esto era antes, ahora no hay más servicio militar. Los omisivos, a la libertad opuesto a la esclavitud, libertad ambulatoria, a la privacidad o intimidad, nadie puede entremeterse en mis asuntos íntimos, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, que hoy también se plantea como inviolabilidad del correo electrónico, por ejemplo, o de la intimidad en las redes sociales. A la igualdad ante la ley, igualdad de los iguales en iguales circunstancias, dice la Corte, racial, ante la justicia, laboral, fiscal, de las cargas públicas. Yo tengo derecho público subjetivo a que el Estado reconozca mi igualdad con otras personas. A no sufrir confiscación de bienes, a no sufrir requisición de bienes, a no sufrir pena de muerte por causas políticas, a no sufrir tormentos ni azotes. Debate que se reactiva cada tanto con la policía, ¿no es cierto?, y sus torturas. A que la vida, fortuna y honor no queden a merced de persona alguna, artículo 29 de la Constitución. A la vida, reunión, amparo, información, revolución, a los derechos no numerados. El derecho a la revolución también surge del pacto social o el contrato social de Locke y de Rousseau, que hablaban del derecho de resistencia a la opresión, es decir, a resistirme frente a actos de opresión por parte de gobiernos o regímenes autoritarios no democráticos, no constitucionales. Derecho a la revolución.
Así que hasta hoy vamos a ver esto, chicos, y vamos a seguir la clase que viene con los otros puntos. Averiguamos para la clase que viene qué punto del programa es este. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, cuídense, no salgan a la calle si no es necesario, que estamos en tormenta. Disfruten el fin de semana, no dejen de tomar una copa de vino, una buena cerveza. Hace bien al corazón, hace bien al alma y al espíritu. Así que Francisco está tomando ahí, no sé qué, una limonada, algo así, ¿no? Estoy tomando agua, estoy tomando agua. Agua, bien, hay que hidratarse. Pero el fin de semana una cervecita o un vinito está muy bien. Chicos, anden muy bien. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Chau, chau. Chao.